Amados de mi corazón, qué bueno por acá, Pastor Dani Molina, enviándoles un fuerte, fuerte abrazo y recordándole como siempre, Dios es bueno y fiel. Estamos comenzando un tiempo de entrevistas profundas, a la luz de la palabra y a la luz de las experiencias. Por supuesto, dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué es que en la vida a veces nos damos, como dirían mis amigos, tantos costalazos? ¿Por qué es que andamos tan machucados por la vida? Porque andamos con la luz apagada. Alguien ya se pegó en un pie un día que se levantó y se pegó con las patas de la cama. ¡Ay, qué doloroso!, ¿no? ¿Por qué? Todo eso pasó con la luz apagada. Y vamos a comenzar una secuencia de entrevistas donde vamos a encender la luz de la palabra, pero junto con eso también las experiencias. Porque por supuesto las experiencias son parte de nuestra vida. Pero gracias a Dios este programa no lo haré solo. No, señores. Y como siempre, ¿quién cree usted que me acompaña? Mi preciosa esposa, mire qué guapa, qué linda, amor de mi vida. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí contigo en este programa precioso que sé que será de gran bendición para muchas personas en este país. Es verdad, si hay algo bueno, amor, es encender la luz de la palabra, ¿verdad? Es lo mejor que se puede hacer en la vida. No Mira, se puede andar con la luz apagada. No, imagínate, solo costalazos, solo porrazos, y eso implica heridas, ¿no? Entonces, y eso no tiene que ver con ser perfecto, eso tiene que ver con reconocer que necesitamos la luz encendida. Y vamos a comenzar estos programas de forma muy, muy preciosa con una invitada que genera revuelo. Wow, sí, una tremenda mujer de Dios. Es verdad, con una historia que se las encargo, que si digo su nombre y usted la googlea, ya va a poder encontrar mucha información y sabrá de quién estamos hablando. Ella fue activista LGTBI. Wow, sí. Ella fue activista del mundo homosexual, del mundo lésbico, con una familia homoparental, con un hijo involucrado en todo esto. Y queremos conocer, amor. Queremos conocer su historia, en profundidad su vida, y va a ver, se viene tremendo este programa. ¿Verdad? Y nosotros queremos agradecer profundamente por abrir su corazón y darnos a nosotros esta exclusiva, a nuestra querida hermana y amiga Solange Tovar. Por favor, Solange. El público, ¿dónde está aplaudiendo, señor? Es una honra, un honor tenerte acá. Amén. Como deciste, una primicia. Es un privilegio estar aquí. Amén. Solange, mucho gusto. Asiento, Amén. por favor. Acomódese. Ay, gracias. Qué bien. Oye, por favor, no puedo comenzar sin antes agradecer a Dios por Unidos en la Fe. Agradecer a Dios por este gran proyecto de transformación social que por estos días nos está permitiendo ser un partido político en formación. Estamos en proceso de recolección de firmas, en proceso de ya constituirnos. Queremos ser parte en las próximas elecciones municipales, así que usted no se puede perder este gran proyecto. Y por supuesto agradecer a la plataforma televisiva UNEFE TV. Tal como lo habíamos dicho, hoy tenemos entre nosotros en esta primera entrevista a Solange. Ella, una mujer ex lesbiana, vivió una buena parte de su vida, 15 años de aquella manera, y hoy está entre nosotros trayendo un testimonio tremendamente precioso. Solange, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien feliz de estar primero en mi ciudad, en Santiago, con ustedes, con Unidos de la Fe y bueno, con todos los que nos van a estar mirando, ¿cierto? Viendo y compartiendo esta entrevista que es una primicia por primera vez en mi ciudad. Solange, queremos profundizar un poco porque hay muchísimos paradigmas sobre el tema de la homosexualidad, sobre el lesbianismo, muchísimos paradigmas al respecto de que se nace de esa manera, que no se puede cambiar, que es una conducta irreversible. Sin embargo, tú tienes un testimonio muy, muy potente. Tú viviste de esa manera 15 años y hoy hay una historia distinta. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo viví como una mujer lesbiana 15 años. No solamente viví, ¿cierto? Formé familia levoparental, sino también fui activista visible aquí en Santiago. Conducía un programa radial online, participaba en una fundación Reflejo de Venezuela, que era una fundación de derechos humanos. Fui la creadora y organizadoras de encuentros levoparentales, o sea, encuentros levoparentales, madres con hijos, ¿cierto? Lesbianas.
Y la verdad que durante 4 o 5 años hicimos muchas cosas visibles sobre el activismo lésbico y bueno, y sobre la comunidad LGTBI. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es tu infancia? Porque tú vives 15 años con una pareja teniendo una vida de lesbianismo. Pero ¿cómo fue tu infancia al respecto? ¿Cómo fue tu tema con tus padres? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, yo tuve una infancia muy linda, yo no te puedo decir, una infancia en el campo. Me crié en Buenos Aires, en Argentina, y después en González Catán, un pueblito muy bonito, y con 3 de mis hermanos. Entonces mi infancia fue linda, no tuve algo traumático, sí, bueno, la ausencia de padre. Papá fue muy mentiroso, ¿Ya? Tenía una doble vida aquí en Chile y allá. La ausencia de padre sí, pero con una mamá muy trabajólica, pendiente de nosotros, que no nos faltara nada, y una abuela pero fenomenal, que también una madre más. O sea, yo tuve la bendición de tener mamá, ¿cierto?, que me dio a luz, y una mamá abuela que estuvo ahí en toda nuestra etapa de crecimiento. Cuando hablas de padres ausentes, no era porque ellos no existieran, no era porque no los tuvieras, Sí. sino por la falta de relación, la falta de comunicación. Exacto, así es. Papá, cero comunicación con él. Ausencia, solamente viajaba en tiempos reducidos y la verdad que una historia bastante desagradable que involucra a muchos, que mejor Sí. no Mejor no tocar, contar. no contar. Pero ahí mencionaste algo muy importante en tu historia. De hecho, dijiste, ella era mi abuela y también mi madre. Amén, así es, ¿Qué rol sí. juega ella en tu vida? No, bueno, mi abuela ya no está con nosotros, se llamaba Sara Quesada. Ella es tu abuela materna. Sí, y una mujer de Dios, además, que le sirvió al Señor muchos años. Y bueno, ella es una bendición para nosotros. Crió a mi madre, crió a mi hermana, a nosotros los mellizos. Yo tengo un hermano mellizo también. Y la verdad que fue una mujer que nos instruyó en muchas cosas buenas, en hábitos, en costumbre, en familia, en amor, en bondad, en Dios también. Y apoyando a mi madre también, que tenía que trabajar, ¿cierto?, sacar adelante a estos hijos. Claro, y este sentimiento, bueno, de lo que hablábamos del tema de ¿tú sentías desde pequeña, tuviste algún encuentro con alguna mujer, un sentimiento? ¿Esto nació desde tu infancia, desde pequeña, cuando más grande? ¿Este sentir por las mujeres? No, nunca tuve. Yo tuve una infancia normal. Pasaron cosas, por ejemplo, estuve enferma quizás de algo y Dios me sanó de eso, fui testigo de eso. Pero la verdad que mi atracción en ese tiempo, porque hay que hablarlo que ahora no es así, que Dios transformó mi vida, por el sexo, ¿cierto?, femenino, empieza como en una introducción al mundo LGTBI. Yo crezco, ¿cierto?, empiezo a estudiar normal, me caso muy joven, sí, me caso con 18 años. Mi divorcio también, tengo después una relación, ¿cierto?, y paso por estos tropiezos de ida y vuelta, de sub y baja, claro, emocionales, ¿cierto? Cuando uno está con esa juventud de 18 años, cree mucho en que todo es como el sueño ideal. Pero la vida me golpea con el primer matrimonio, ¿verdad? Y esto nunca lo había contado, pastor, esto es primicia. El primer matrimonio duró muy, muy poco, no más de 6 meses. Un matrimonio que fui golpeada, que fui abusada. Y eso la gente lo tiene que saber, que hay quiebres emocionales en ese matrimonio, donde una niña de 18 años... Era muy chica, muy joven. Muy pequeña, de poder manejar ciertas cosas, de poder saber ciertas cosas. Yo hice lo que era correcto hacer, ¿verdad? Casarse, formar familia, y no me fue muy bien en esta primera experiencia. Pero bueno... De ahí viene tu hijo, ¿verdad? No. Ya. Yo conozco al padre de mi hijo, que es la persona que me rescató, ¿cierto?, de esa relación. Y bueno, ahí viene una relación más larga con el padre de mi hijo, más de 6 años, donde está mi hijo, ¿cierto?, nace Felipe. Él se crió casi en Ecuador, muy pequeño, nos fuimos al país de Ecuador y teníamos una familia feliz. Feliz, normal. Normal. Wow. Es que la palabra normal, yo no sé, no me gusta usarla, pero Ya. una familia feliz, Feliz. joven, pero Sí, puede ser mal usada, ¿no? ¿cierto? Entonces, Malinterpretada. para tratar de no ofender a nadie Claro. o clasificar algo, pero una familia feliz, tranquila. Nuestra diferencia de edad causa problemas.
Yo creo, pastor, quiero contar que estoy siendo muy abierta, jamás he tocado estos temas y creo que es la oportunidad porque este testimonio no solamente va a ayudar en una área, sino en muchas áreas más, sobre todo a las mujeres de mi país y de las naciones. Cuando estoy con el padre de mi hijo, también hay otro quiebre. No tan bruscamente como el primero, ¿verdad? Pero hay un quiebre de infidelidad, ¿verdad? Y la verdad que eso ya me tira al piso, eso me mata. Eso difícil. es difícil estar en otro país y empezar a vivir como el rechazo de... Entonces te empiezas a cuestionar, algo hice mal o yo lo he hecho todo mal, por segunda vez algo está pasando. Y me separo, me vengo a Chile con mi bebé de 4 años, Felipe tenía 4 años, y aquí empieza la historia del lesbianismo, porque esa es la palabra. ¿Tiene que ver con el rechazo hacia los hombres o por las malas experiencias que tuviste? Es que yo siempre hablo de eso, yo siento que me sentí una mujer rechazada. Una mujer rechazada y que de ahí viene la carencia afectiva y el buscar algo diferente o la sensibilidad distinta. Los hombres son a veces, no todos, pero muy autoritarios, con una forma, ¿cierto?, de siempre como ir al frentón, ¿cierto?, cuando nos cuidamos a su señora, ¿verdad? Aquí hay amor, por ejemplo, pero no todas las relaciones son así. Exactamente. Ahí vengo a Chile, tengo una amiga mayor, una amiga más grande, lesbiana, y ahí empieza el tema. Ahí empieza todo. Hay una amistad, hay una contención, y empiezo, sin darme cuenta, en un momento terminé en el mundo LGTBI. Bueno, entendemos que hasta ahí tú no conocías al Señor, ¿cierto? Pero sabemos que tu abuelita oraba por ti. Sí, ella era cristiana. Sí, bueno, yo me crié en la iglesia, sí, conocía de Dios, pero no tenía un encuentro con Dios. De oído te había oído. Dios, pero no a Dios. No a Dios. Mira qué amén, así Algo es. así. Fui criada en una iglesia evangélica metodista hasta la edad de 15 años. Por eso mi vida no fue traumática en la parte infancia, adolescencia. Yo tengo muy buenos recuerdos, lindos recuerdos. Me tocó tener una mamá toda power, muy luchadora. Así que, mujer trabajadora. Sí, muy trabajadora. Y sí conozco de Dios, pero no tenía ese encuentro con Dios. No conocía a Dios en realidad. Eras nieta. Era la nieta, claro. Era el Dios de mi abuela. Claro. Como dice mi hijo. Era el Dios de mi abuela. No era mi Dios. Hoy es mi Dios. Uy, tremendo. Hasta los 15 años tú te relacionas con la iglesia, sales de ahí a los 18, tienes este primer matrimonio traumático que dura 6 meses, donde eres violencia intrafamiliar. Sí. Luego viene una relación que te salva de alguna manera, te cuida, te protege, te muestra otra manera de vivir la vida en pareja, pero finalmente terminas viéndote enfrentado a una infidelidad. Así es. Terminas, eso te termina trayendo de vuelta a Chile, te encuentras con una amiga que tiene una vida de lesbianismo y finalmente es tu amiga. Es tu partner, es quien te abraza, es quien te contiene. O sea, ¿cómo rechazar una contención cuando de todas partes sentías que estabas amenazada? Exacto. Y al final, ¿cuánto pesa eso en tu introducción al mundo del lesbianismo? Eso es como el iniciar, ese fue el peso real. O sea, cuando viene alguien joven, ¿verdad? Ya venía con 24 años. Yo nunca fumé, nunca supe lo que era ir, por ejemplo, a una discoteca, ¿no? Esas cosas. No tomaba, tenía 24 años y no sabía lo que era beber una copa de alcohol. Y conozco a esta amiga y me empieza a mostrar todo esto de hacer cosas distintas. Sin darme cuenta me involucro. Y ya pasan los años, porque empecé ya a vivir o a tener otras vivencias, y empiezo a hacer activismo en el mundo LGTB, creyéndome que yo era así, creyendo, cuando entras tú al mundo LGTBI, hay muchos mitos. Es como, no, es que naciste así, es que en algún momento tenías que desarrollarte de esta forma. Algunos dicen nacen, otros se hacen. Exacto. En el fondo saliste del closet. Exacto. Y esa palabra fue la que siempre uno está como, el mundo LGTB te presenta como la felicidad. Mira, aquí todos somos felices, aquí todo es happy. Mira, el mundo LGTBI, el mundo gay, ¿verdad? Entonces tú quieres de esa felicidad, quieres de esa tranquilidad, de esa adrenalina de sentirte bien. Entonces
empiezas con esta imagen del mundo LGTBI. Y cuando ya estás adentro, te crees también. Yo pasé por muchos psicólogos, y lo tengo que decir abiertamente, muchos psicólogos que no me ayudaron de nada, que lo único que hicieron aceptar algo que de verdad nunca debía aceptar. Claro. Porque esos 15 años de mi vida no fui feliz. Todo lo contrario, provocaron más vacío, más problemas, me convirtieron en alguien que no era. Yo cometí muchos errores por haber hecho esos daños. Las personas en esta situación sufren también, lloran, porque Así uno es. piensa, no, es todo, como decías tú, un mundo de Bill Zipap, un mundo Exacto. happy. Bueno, contar también que yo crié a mi hijo, ¿verdad? Mi único hijo biológico, con otra persona. Pero esa relación tampoco duró mucho, o sea, pasé de relación en relación. Que eso tampoco la gente lo sabe. Claro. Entonces, finalmente, nunca hay una estabilidad de algo. Siempre hay un vacío te lleva a otro vacío. Entonces, finalmente tú dices, no, es que esta persona no era la que yo quería, voy a buscar otra. Te permites cosas, te permites, pero llegas a un nivel que ese de permitir se vuelve sin límites. Wow. Y el sin límite entra a un mundo en que yo agradezco al Señor que me haya rescatado de ahí. Me imagino tu alma ahí con una relación a otra y tanto. Una relación a otra, claro. El mundo LGTBI, cuando ya me vuelvo, cierto, visible, también era muy delgada, era una persona muy atractiva. Entonces era también vivir la adrenalina de que la gente te observara, que la gente te buscara. Me pasaba mucho que iba a un lugar y la gente quería sacarse una foto. Era Solange Tovar, activista. Famosa. Entonces, lamentablemente, porque yo, si algo me arrepiento es haber vivido esa vida. Claro. Entonces empiezas como a creerte este cuento. Yo siempre quise, después de estas dos, ¿cierto?, quiebres importantes emocionales, quería aceptación, quería un reconocimiento, me vuelvo una persona importante, no en el mundo del activismo, sino también me vuelvo en mi vida personal. Soy persona que alcanza metas, que estudia, que es autónoma, me vuelvo alguien de verdad casi inalcanzable, me vuelvo microempresaria y empiezo a lograr cosas, pero siempre queriendo demostrar, como mira, yo soy Solange Tovar, pero soy esto. O sea, en el fondo, el gran tema es cómo satisfago cada una de aquellas cosas que soy realmente, a la luz de lo que la misma palabra enseña, ¿cierto? Yo comencé diciendo que en estas entrevistas procurábamos hablar a la luz de la palabra y a la luz de las experiencias. Así Entonces, entendiendo a la luz de la palabra, hay un alma en nosotros, hay un tema emocional que hay que cubrir. Y también hay un tema físico, que hay, es todo un tema físico. Entonces, me llama la atención cuando me dices, sí, mira, fui de pareja en pareja, y estamos hablando en el fondo de relaciones lésbicas. Así es. Y en ese proceso, sí, carreteé, fui a discoteca, me comencé a involucrar con un mundo que no conocías hasta ahí, como si eso fuera la respuesta en el fondo, pero me estás diciendo que después de 15 años de esa forma de vida, porque si fuiste activista, te tocó defender paradigmas, defender postulados. Sí. ¿Cuáles son los postulados que defendiste durante ese proceso? Yo siempre hablé, si la gente puede buscar Solange Tovar activista, bueno, las redes sociales tratamos de bajar todo hoy, pero hablan de una Solange Tovar, ¿cierto?, que se muestra como profesional, que se muestra como amor al prójimo. Vamos a abrir estas áreas, vamos a abrir, ¿cierto?, estos temas, vamos a abrir espacio para que otras mujeres como yo, ¿cierto?, siendo lesbiana, con hijos, puedan tenerlo, porque hay dos cosas. Una cosa es ser lesbiana, soltera, sin hijo, y otra cosa es ser lesbiana con un hijo. Con hijo, claro. Y eso es muy contradictorio en el mundo LGTBI. Entonces, como yo venía con un bebé, ¿verdad?, entonces pequeñito, yo quise abrir esos espacios, pero yo me había creído del cuento totalmente de que yo estaba así, vivía así, pensaba así, respiraba así. Porque en realidad pasas por tanta gente que te aconseja y te aconseja tan mal. Claro. Nunca me aconsejaron, por ejemplo, ir a donde mi familia y buscar ayuda. O nunca me aconsejaron, por ejemplo, ve a un psicólogo, porque no espiritual o cristiano, sino que te atraen a esta adrenalina, en cierto modo, a esta libertad sin límite, o de como, mira, aquí somos felices porque nos aceptamos tal como somos. Pero estaba aceptando algo que en realidad nunca sentí plenitud, que nunca sentí una satisfacción o que llenara los vacíos que yo traía. Solange, mira, es tan importante, es tan especial escucharte, porque durante mi vida me he dedicado a predicar el Evangelio. Y yo creo algo con todo mi corazón. Amén. Yo creo que Dios es creador de todas las cosas y que como creador
nadie sabe mejor que él cómo funciona. Así es. Entonces, cuando me encuentro con personas diciendo, no, mira, esto es de esta otra manera, y analizando los otros postulados, me doy cuenta que es de forma distinta de como dice el Creador. Entonces me llama la atención, por eso comencé diciendo, es necesario hablar a la luz de la palabra y a la luz de las experiencias, porque en el fondo estoy frente a una persona que vivió esa cara de la moneda. Así es. Alguien que defendió y dijo, no, es que se nace así, es que es solo salir del closet, pero esto es lo que realmente somos, y si le doy libertad a esto, en realidad encuentro la felicidad. Pero después de atravesar 15 años probando esa vida, defendiendo esa vida, porque públicamente que nadie te fuera a confrontar, me imagino que eras de armas tomar. No, pastor. Entonces, qué bueno que no me conoció en esa época. Gracias a Dios lo estamos entrevistando ahora, hermano. Entonces, imagina, o sea, alguien tan defensora y hoy día decir, ¿sabes qué? No era más que apariencia. Si transparentamos, si quitamos el velo, detrás de eso hay verdadero dolor, detrás de eso hay verdadera soledad. ¿Hay mucho de eso en el mundo LGTBI? Sí, bueno, yo siempre le digo a mi hijo y a la gente que hablamos íntimamente, cuando se apagan las luces, el vacío es impresionante. Wow. Ya tenía quizá una visibilidad, ¿verdad? No vamos a hablar de fama porque en realidad no la tuve, quizás sí, pero una visibilidad, tenía un buen pasar, había llegado a mi objetivo, me empiezo a perfeccionar en muchas cosas, pero tenía un buen trabajo, ¿verdad? Ganaba bien, era como que había llegado a todas mis metas, pero cuando se acaba ese día, era el vacío inmenso. Ya no lo llenaba una botella de vino, no lo llenaba una cajetilla de cigarro, porque esa es la verdad. Claro, entonces lo que la gente busca. Había un vacío y que de verdad no pude llenar, ni con las relaciones que tuve, que fueron casi del terror, casi de verdad muy del terror. Que yo creo que a veces que fue peor a lo que me pasó antes. Entonces, llegué a definir en un tiempo de mi vida, llegué a definir que la última relación que tuve, no voy a nombrar a nadie, pero en la ciudad de Antofagasta sí cometí errores, sí hice cosas que no debía hacer y yo pido perdón, ¿cierto?, a esas personas que quizás dañé y principalmente a mi familia. Yo siempre voy a pedir perdón a mi hijo y a mi familia, pero sí hay que decir que fueron peores experiencias. De ahí no saqué nada bueno. Si alguien me dice, ¿qué sacaste de esos 15 años? Solo saqué una cosa, haber tenido la experiencia. Claro, la experiencia. De hoy poder sentarme a hablar con mucha gente, incluso profesionales de la salud, ¿cierto?, de la psicología, dicen, mira, para. Yo creo que me pregunten eso, ¿por qué se revierte? ¿Por qué se revierte, Solange? De hecho, hay dos cosas para donde yo quería ir. ¿Cómo se revierte? ¿Por qué se revierte? ¿Cuándo en tu historia? Amén. Bueno, yo vamos a hablar vamos a dejar lo espiritual, un poquito lo eclesiástico, para que la gente lo pueda entender. La gente siempre está diciendo que los homosexuales nacemos así, ¿cierto? Que nacemos en el cuerpo equivocado, eso es mentira. La biología es clara y la ciencia de la citología es clara. Cromosomas XX, cromosomas XY hacen la vida, la concepción de papá y mamá, ¿cierto? Traen esta unidad, ¿cierto?, de vida, este núcleo de ADN, ¿verdad? Y ahí empieza a desarrollarse la vida humana. O sea, nacemos hombre y mujer, no hay otra manera. Claro. Pero cuando venimos al mundo, cuando salimos del vientre, ese día cero, ese día uno a la edad que podemos tener, a la edad de 5 años, a la edad de 12 años, a la edad de 15 años quizás, hasta 20 años, empezamos a vivir cosas, vivencias. Y muchas veces lo que podemos vivir es lo que yo descubrí en mí, que distorsionan la realidad. 2 quiebres fuertes, enamorada, ¿cierto? Claro. Siendo una niña, quiebres fuertes que te trauman, vivir violencia intrafamiliar, ¿cierto? En un primer matrimonio. Todas esas cosas te van desarrollando, ¿cierto? Estos vacíos afectivos. Quieres buscar a alguien que llene ese vacío. Y cuando tienes quizá esa ausencia de mamá, que porque la mamá trabajó mucho, porque mi mamá es una mujer que ha trabajado mucho, quieres buscar eso maternal. Y yo siempre descubrí que las mujeres lesbianas buscan lo maternal. Claro. Y los hombres gay buscan también lo paternal, aunque Son digan las lo contrario. que ellos tienen. Claro, porque yo sé que muchos van a tener controversia con lo que yo digo. Ahora, ¿por qué digo que esta es mi teoría, pastor, y me hago responsable para el que está mirando? Yo, como Solange Tovar, digo, esta es mi teoría. La homosexualidad es una conducta que se revierte. ¿Por qué? Porque si vamos a la área de la psicología, hoy en día no dice esto, pero antes sí lo decía.
tú tienes vacíos y esos vacíos se pueden tratar. Ahora, ¿qué pasa con los psicólogos? Te ayudan a aceptar lo que tú estás sintiendo, pero no te ayudan a mirar hacia atrás el por qué te lo hizo sentir. Ahora, hay una teoría, y esto lo voy a decir como profesional, hay una teoría que se llama la terapia cognitiva conductual, que estudia la conducta de las personas. Yo tuve la oportunidad, la bendición, el privilegio de poder empezar a trabajar conmigo misma de esa área, desde esa teoría. Y esta teoría dice que tenemos creencia errónea y que tenemos una creencia intermedia y que esa nos arroja a una creencia, a un pensamiento automático. Entonces a veces nosotros también creemos cosas. Por ejemplo, lo vamos a decir en el lado espiritual. A veces en la iglesia cuando la gente le está yendo mal, tú te dices, no está en pecado. ¿Verdad? Dios está poniendo la mano. No, Dios no está poniendo la mano. Dios te va a hacer pasar crisis para sacar lo mejor de ti. También en esta creencia, si vamos, cierto, pastora, a la esquina y nos encontramos con una vecina y no nos saluda, ¿qué pensamos? Está enojada. Está enojada. Ya no nos quiere, ¿verdad? Se puso engreída. Entonces, ese es nuestro pensamiento automático. Y ahí hablo de la creencia errónea. Pero nunca pensamos que hay algo detrás, como seres humanos, que quizás le tuvo un problema, que le pasó algo. Entonces, a mí esta teoría conductual, ¿cierto? Cognitiva conductual, me ayudó. Y después voy a lo espiritual. Yo conozco al Señor. Y Efesios 4:23 dice, renovaos, ¿cierto? En espíritu de que de nuestra mente. Entonces, cuando nosotros llevamos este pensamiento al corazón y el corazón lo vuelve una acción. Yo pensé que era feliz siendo una mujer lesbiana, pero sin embargo lo llevé a una acción y lo único que me provocó fue más problemas, más dificultad, más vacío, más tristeza, más lágrima, más llanto. Sin embargo, un día, y aquí entro en lo espiritual, conozco al Señor, pero al Dios que yo le sirvo hoy, no al Dios que me hablaba mis abuelos, ¿verdad? Conozco a Dios en Estados Unidos de una forma muy simple, de una forma llena de amor, de bondad y misericordia, y ahí viene esta transformación interior completa. Wow. Bueno, tienen que preguntar porque yo estaría hablando mucho. No, por favor. Oye, sabemos que hay un impacto, sabemos que hay un día X en tu historia, pasa en Estados Unidos. Amén, así y alguien es. hace alusión a una persona de tu historia. Así es. Esa profeta no tenía cómo saber. Así Cuéntanos es. de ese episodio. Bueno, yo, resumiendo los últimos años, ¿cierto? Para entrar ya en esa historia del LGTBI, yo trabajé mucho tiempo en el norte de la minería. Vivo esta última relación que fue catastrófica, que fue el peor cáncer de mi vida. Wow. Y debido a eso, yo digo, me voy de esta ciudad. Me voy a esta ciudad, vendo todo y me voy a dar un año sabático para descansar, para olvidar, para todo. Totalmente vacía. Bueno, esto lo va a contar mi libro. Próximamente estaremos lanzando el primer libro. Ay, qué bueno. Y porque esta es la primera vez que yo lo cuento tan detalladamente, me voy a Estados Unidos. Empiezo a recorrer Chile para conocer por tierra, ¿cierto?, algunas ciudades, y tomo a mi hijo y me voy a Estados Unidos con el plan de vacaciones. Yo iba a pasar 2 semanas. Finalmente esas 2 semanas nos terminamos quedando en Estados Unidos, se convierten en meses. Y porque pasa algo particular. Yo creo que tenía planeado todo. Yo tenía a mi madrina en Estados Unidos y ella estaba viviendo un cáncer terminal. Entonces cuando yo voy allá no tengo el corazón de dejarla sola. Transformo esas vacaciones en arrendar un departamento, ayudarle a ella y a su familia y apoyar en esta recuperación, porque mi mamá me manda a Estados Unidos, la misión es que traigas a tu madrina. En el fondo era como una mezcla de familia, ¿verdad? De pasarlo bien, de disfrutar y olvidar todo. Y en ese transcurso de ir a las terapias de mi madrina, de estar ahí pendiente de ella, voy a una cafetería constantemente, visitábamos el hospital de Virginia, ¿cierto? Y en esta cafetería se me sienta una mujer. Yo siempre digo el café que me costó más barato, el más económico, $2.35. Wow. Y esta mujer hablaba de Dios, era una mujer, una profeta de Dios,
hablaba de Dios, enamorada de Dios. Hasta ahí, ella no te conocía, tú no lo No, en conocías. absoluto. O sea, aparece en esa Aparece en cafetería mi vida, sí. y se sienta y comienza a profetizarte. Exacto. Bueno, ella se sienta y comienza a hablarme de Dios. No empezó inmediatamente. Lo primero que me impacta es que me toca el brazo y me dice, tú eres una misionera de las naciones. Y yo digo, wow, que esta mujer loca, que desubicada. Es que yo también tengo que reconocer que era una persona muy altiva. Entonces, qué desubicada, esta señora se va a sentar y yo no la invité. Pero bueno, ella se sienta, finalmente terminó siendo conocida de mi madrina, porque participaba en la iglesia de ella y ella era cristiana, evangélica. Y aquí empiezo esta relación con esta señora. Y solo habló de Dios. No me profetizó en ese momento, pero su historia a mí me caló los huesos. Me impactó la forma que hablaba de este Dios. Entonces yo esa noche hice una oración, dije, oye, si tú, y de esta manera, si tú eres real, de verdad, si este Dios que habla, de verdad, el Dios que hablaba a mi abuela, el Dios que hablaba a mi tío, el Dios que hablaba a esta señora, es real, yo quiero que cambie mi vida. Wow. Pero me olvidé de esa oración, eso fue yo... creo que esa oración fue muy honesta, porque fue muy real. Llegó al cielo, claro. Dios te escuchó. Y fui muy déspota, o sea, yo no tenía reverencia hacia Dios. O sea, confrontacional. Exacto, yo desafío a Dios, y mi hijo siempre me lo dice, tú desafiaste a Dios. Paso, yo sigo viajando, voy a Nueva York, Miami, y yo de verdad me arrepiento de esa oración porque fue radical. Soy sincera, Dios me conoce, corazón. Oraciones aquellas. Wow. Y llego de estos viajes que seguimos viajando por Estados Unidos. Yo podía hacerlo, viajar. Y esa era mi manera en ese momento de escapar de todo, viajar. Vuelvo a Virginia, Washington, donde estábamos. Y veníamos a pasar la fiesta, ya nos veníamos a pasar acá, a dejar a la madrina y todo. Y de hecho yo tenía planes de quedarme para casarme allá. No era porque no me había enamorado de nadie, sino quería los papeles nada más, era como un acuerdo, claro. Un contrato más. Típico que pasa eso. Exacto. Y pasa mucho en Estados Unidos. Sí. Y estaba en eso cuando esta mujer viene a mi casa. Esta mujer no sabía mi nombre. No sabía de mi vida, no sabía de mi hijo, no sabía nada de nosotros. Y ella me dice, yo quiero orar por ti. Y yo dije, amén, bueno, ya. O sea, bueno, ya, pase. ¿Qué más da, no? Bueno, y nos guardamos silencio, respetamos porque entendíamos que era una mujer también adulta. Cuando ella empieza a orar, ahí viene lo tremendo. Aquí viene el verdadero encuentro con Dios. Yo empecé a decir en mi mente, Señor, pero yo soy Solange Tovar. Yo hice esto, hice lo otro y he cometido todos estos errores y esto me pasó y yo soy activista y yo soy lo otro y empecé a dar un currículo. Pero cuando la mujer empieza a hablar, ella dice, yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria y yo cambio tu vida hoy y tú vas a regresar a tu nación. Wow. Y ahí vienen 2 horas de profecía tremenda. Mucha parte de esa profecía la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón, nunca la hemos compartido porque entendimos el mandato de Dios. Él fue preciso, instructivo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, pero tú vuelves a tu nación. Wow, qué tremendo. Bueno, en esto de la soledad, yo siempre digo, el corazón lo ve así, es como un rompecabezas. Así es. Y tiene varias piezas, pero hay una pieza que solo tiene forma de Dios. Yo siempre lo veo así. Por eso es que uno trata de llenar con tantas cosas ese corazón, más tiene forma de Dios. Y qué tremendo que Dios se reveló en ese tiempo. Pero ¿cómo fue, bueno, toda esta experiencia, conociste al Señor, ¿cierto? Amén. ¿Cómo fue la experiencia de tu hijo en toda esta etapa? Queremos presentar, ahora tenemos aquí a Felipe. Oye. Yo creo que tremendo todo lo que él pasó, yo creo que un cambio tan radical para él. Así es. ¿Cierto? Oye, sí, queremos darle la bienvenida. La bienvenida a Felipe. Se suma Felipe al panel. ¿Cómo estás, Felipe? Muy contento, muy feliz. Me siento muy bendecido de estar acá y la verdad, expectante. Muy contento de verdad. ¿Sí? Uy, qué bueno. Estamos aquí hablando con tu mami. Bueno, tú has estado aquí al pendiente de toda esta experiencia. Estamos en esa parte de cuando Dios aparece en la vida y empieza a venir un vuelco. ¿Cómo fue ese proceso para Felipe? Ese proceso de la vida anterior y de repente, oye, ¿qué le está pasando a mamá? Sinceramente, pastor, fue loco. Fue muy loco, una locura. Así es. Porque ¿qué edad tenías tú ahí? 14 años. 14 chico, años. Wow. Fue impactante cuando comentaba a mi mamá, cuando Dios nos habló, porque le habló a ella
y aparte me habló a mí. ¡Wow! En Y el mismo tiempo. Sí, ¿Fue por ahí? primero ella, después a mí, y fue como, Fue todo ¿qué es rápido. esto? Sí. Pero Cuando Dios fue, hace algo, lo hace perfecto. sí, fue muy radical, eso es la verdad. Fue muy radical y fue un cambio, como le digo, fue algo loco. Fue algo loco cuando vimos el cambio. Pero Así es. aquí estamos. Solange, nos estabas contando cómo esa profecía marcó. Esa profeta habló cuestiones puntuales que no tenía cómo saber. Así es. 2 horas de palabras proféticas y que de alguna manera enrielaron, te enlazaron a un destino profético, un destino que Dios Así tenía es. para ti. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo nunca hablo mucho de la profundidad, que van a decir, esto es tan loco. Sí, claro. Es que fue una locura, es que yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Que todo lo que habló esa profeta de Dios hacia nuestra vida, yo dije, no, esta mujer está loca, nosotros nunca vamos a hacer eso. Claro. Entonces, era difícil entender, no entendíamos de esto, no entendíamos de las cosas de Dios, no entendíamos ser cristianos, entonces para nosotros fue más loco todavía. Pero ella dijo cosas claves que solo Dios, alguien supremo, no mamá, ni papá, ni amigos, ni nada, alguien supremo podía saber que era de mi intimidad, de días que yo había pasado en mi intimidad. Por ejemplo, que mi hijo es mi milagro. Wow. Eso nadie lo sabe. Claro. Yo ahora lo estoy contando, que yo no podía tener a un bebé, pero lo tuve a él, porque Dios Te dijo, trajo ese yo regalo". te di a este varón para rescatarte, para mantenerte a conexión conmigo. Yo te envié a ese mundo, porque a ese mundo te enviaré a rescatar las almas que me Gloria a Dios. pertenecen. ¡Wow! Tremendo. Bueno, eso es parte de mucho más, que me lo voy a guardar, pastor. Sí. Bueno, Felipe, ¿cómo ha sido este tiempo de encontrarte con Dios, con esta nueva forma de vivir? Si pudieras hacer el comparativo, ¿cómo te llena esto a diferencia de la vida anterior, lejos de Dios? Bueno, yo siempre digo que cuando mi mamá estaba en el mundo LGTB, yo la apoyaba a ella, porque era mi madre. Claro. Amaba a mi mamá y obviamente iba a apoyarla a ella. Pero cuando Dios vino a mi vida, como decía mi mamá, yo adoré a mi Dios, no al de ella. Entonces fue algo muy intensivo y muy agresivo. Claro. Así fue, porque de verdad yo apoyaba a mi madre porque era ella en el mundo LGTB. Pero cuando vino Dios a nuestra vida, porque era mi Dios. Claro. Y por eso ¿Y decidí. cómo fue esa experiencia con Dios? Fue intensivo, fue agresivo Sí. y muy radical. Porque de un día para otro, de ser esto a ser cristiano o Claro. ser llamado hijo de Dios, fue fuerte, fue impactante, me impactó Wow. mucho. Pero sí, Dios se reveló así, Sí. wow, de una manera Sí. Si pudiéramos definirlo, sorprendente. es ¡wow! Que no hay manera de explicar. Es verdad. Sobre Bueno, lo todo lindo es que Felipe. desde ese momento hasta acá han estado ahí constantes con Dios, apasionados, firmes. Firmes. Amén. Así Ha es. sido tremendo, como dice la palabra, de gloria en gloria, victoria Sí. en victoria. Amén. Solange, Dios te trae de vuelta a Chile en ese proceso y viene ese mandato del Señor, ¿no? De todo el recorrido que hiciste como activista, ahora hacerlo de vuelta, pero Amén, con el así mensaje es. de Cristo, Amén. mostrando que muchos de los paradigmas que existen en el mundo homosexual, en realidad son paradigmas que no son tan valederos frente al testimonio de vida, ¿cierto? Así es. Cuando se habla de lo irreversible, de aquellas actitudes que tú lo abordabas desde la mirada psicológica, cuando hablas de lo cognitivo, ¿cierto? Comportamental. Entonces, Dios te manda de vuelta. ¿Y en qué estás hoy? Sabemos que estás haciendo muchísimas conferencias, Amén. ministrando Sí. en varios países. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cuando pasa un proceso, primero Dios me entrenó. Dios es muy perfecto. Él tenía un plan. Siempre. Primero vamos a un entrenamiento espiritual, a conocerle más, ¿cierto? A la profundidad, a la palabra. Y el Señor siempre me decía, recuerda quién eres. Y siempre lo hablamos con Felipe y yo decía, pero ¿quién era yo? Yo olvidé, perdí mi memoria por mucho, tenía mucho enciclopedia en mi cabeza. Entonces, eso también se fue de un día para otro. Entonces era difícil volver a leer un libro, era difícil entender la Biblia y me tuve que encerrar con él. Y hablo de lo espiritual, hablo de ir a una intimidad con el Señor. Y cuando voy a eso, Dios me entrena. Yo pasé por situaciones muy fuertes el primer año y el segundo año que volvimos a Chile. Tuve malas experiencias, ¿verdad? Pero es que yo le creía al Dios que me llamó. amén. Si hubiera creído en las personas, ya estaría fuera No. otra vez. Pero creí en el Dios que me llamó. Entonces, Importante.
hay mucha autonomía en esto, en lo espiritual, en la instrucción, en la palabra, en seguir constante, en no fallar, en congregarte. Tú no vas por el pastor a la iglesia, tú vas por Dios, tú no vas por los líderes. Todos somos humanos. Y en esto quiero hacer un paréntesis, si puedo, ¿sí? Pastor, toda la libertad. Por favor. Mira, yo le hablo al mundo cristiano, al mundo eclesiástico. Mira, tú vas a la iglesia por Dios, a recibir de Dios, ¿verdad? La casa perfecta, el taller del maestro es tu iglesia. Tú no vas por las personas que lo lideran. Ellos te van a apoyar. Nosotros somos líderes, nos toca esa tarea. Sabemos la tarea de un pastorado. Es fuerte. No condenes a tus líderes, sino más bien de ellos vas a recibir cosas buenas. También es posible que vas a recibir cosas malas, pero piensa que tú también eres humano, que nos equivocamos. El evangelio que se ha predicado aquí en Chile, y lo hablo porque me ha tocado estar en otros lugares, es muy distinto en otro lugar, depende de la cultura de ese país. Entonces, el evangelio en Chile ha sido condenador, ha sido de creencias erróneas. Tú tienes que mostrar a Dios con amor. Ese fue el mandato en los Estados Unidos. Tú vas a ir a tu nación, pero vas a ir con amor, bondad y misericordia. Entonces, nosotros debemos, como cristianos, llevar este amor, llevar esta bondad, esta misericordia. Dios va a perfeccionar en el camino. Dios corrige. Esto es claro. No, Dios no te va a permitir tantas cosas. Mira, esto lo dije en una conferencia y lo vuelvo a repetir hoy. Dios no habla de heterosexuales y no habla de homosexuales. Dios habla de un diseño perfecto. Y ese diseño perfecto es hombre y mujer para que podamos hacer familia. Y en la psicología lo dice muy bien. Dios dice la psicología que el sexo opuesto no es el sexo opuesto, es el sexo complementario. Exactamente. Entonces, tienes que tomar estas palabras. Dios es un Dios de amor, te va a corregir. ¿Por qué? Porque debemos hacer las cosas bien. ¿Qué pasa en este siglo XXI? El placer del hombre te aleja de Dios. El deseo de la carne te aleja de Dios, porque cuando entramos en esta etapa y lo que es el mundo LGTBI, es el deseo de, sin límites, todo permitido. Pero ese todo permitido te hace tener una vida espiritual muerta. Ya sea la religión que tú quieras seguir, en la que tú quieras creer, te hace tener una vida espiritual muerta. Yo estaba muerta en vida. Yo no tenía ganas de vivir. Yo no quería ni ser mamá ya, no quería nada, porque estaba muerta en vida por todo lo que había vivido, más en el mundo LGTBI. Pero cuando tengo este encuentro con Dios, un encuentro real con Dios, jamás te hace volver atrás. Ni las tentaciones, ni los problemas, ni los buenos amigos, ¿cierto? Entre comillas, ¿verdad? Los buenos amigos que te vienen a buscar, que te invitan otra vez. No. Una persona que tiene un real encuentro con Dios jamás vuelve atrás. Aunque pase dificultad, aunque venga las tormentas, aunque venga el desierto, aunque venga la prueba, aunque venga el proceso, tú vas también a seguir sirviendo porque sabes en quién crees y a quién le sirves. Wow, abordas algo que el apóstol Pablo ya lo había escrito, ¿no? Cuando tú lo planteas desde la experiencia cotidiana, el apóstol Pablo dijo, mira, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Así es. Mientras el espíritu, una parte de nuestro ser interior quiere ir hacia Dios, nuestra carnalidad quiere ir hacia el pecado. El conflicto es cuando la gente niega eso. El conflicto es cuando piensas que la santidad tiene que ver con toda esa impronta de hombre santo. En realidad, el apóstol Pablo fue muy claro, dijo, mira, es una cuestión que le pasa al ser humano. Su carnalidad querrá ir hacia el mal, querrá ir hacia el pecado, mientras el espíritu querrá ir hacia Dios. Ahora, yo siempre cuando ministro sobre esta temática, hablo de que en esa batalla, en esa guerra, mientras la carnalidad quiere ir hacia el pecado y el espíritu quiere ir hacia Dios, desde la lógica dice que va a ganar el que tenga más fuerza. Así es. Y tendrá más fuerza el que esté mejor alimentado. Así y ahí está la disciplina cristiana, ¿no? La disciplina de oración, la disciplina del estudio de la palabra. Amén. Porque al final es eso lo que va a alimentar tu espíritu. En nuestra vida cotidiana me atrevo a decir que está todo hecho para alimentar nuestra carnalidad, ¿no? Así es. Entonces, y cuéntanos un poco, ¿has estado ministrando últimamente en algunos lugares en Chile? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de ministrar? ¿Hay personas que te reconocen? Cuéntanos un poco de eso. Sí, ahora, bueno, hace poquito estuvimos en una iglesia juvenil y sí, hubo una niña que me reconoció. Yo sabía que usted era famosa y algo así. Fue muy divertido, pero estamos en lo eclesiástico.
Amén. Dios nos ha llevado hace un año ya a recorrer todas las iglesias en el norte, Antofagasta, Calama, y en el sur estuvimos en Nueva Imperial y también Coronel, y siempre estamos repitiendo este mismo viaje porque pertenecen a la misión que nosotros pertenecemos. Y bueno, Dios también pone en nuestras manos un ministerio que se llama hoy Identidad de Reino, que empiezan con talleres. Hablo sobre diversidad, hablo sobre sexualidad, que es integral, ¿verdad? Hablo sobre ideología de género y principalmente llevo mi testimonio y empiezo a predicar sobre mi testimonio, cómo Dios transforma, ¿verdad?, mi vida, no solamente en ese encuentro, sino después en el proceso. Claro. Entonces, Dios ha sido muy bueno, yo he sido muy obediente, y esa es la clave, pastor, ser obediente, porque yo nunca me he promocionado para nada. Yo no estoy ahora levantándome, mira, yo soy Solange Tovar y ahora soy hija de Dios y vengo a luchar y a contrarrestar sobre el mundo LGTB. No, yo vengo a contarte mi testimonio, decirte que soy Solange Tovar, soy hija de Dios. Hoy día te llevo un ministerio, ¿cierto? Y es una responsabilidad. Un ministerio que me ha dado la oportunidad de conocer gente, ¿cierto?, del mundo LGTB dentro de las iglesias y que también han podido revertir. Amén. Y eso es glorioso. Entonces, pero tienen miedo, porque este tema es controversial. Entonces, yo no le vengo a decir al mundo LGTB, mira, yo vengo a condenarte, porque la palabra Dios dice esto. No, yo te vengo a contar que Dios transforma, que si tú quieres realmente tomar una decisión de transformación, de sanar, y lo digo responsablemente esta palabra, sanar esas heridas del alma, créeme que te vas a evitar las cicatrices que yo también llevo hoy. Exactamente. Amén. Entonces, puedes tener una oportunidad de conocer a este Dios maravilloso que restaura todo, mente, corazón, espíritu. La plenitud que yo tengo hoy se nota en mi cara. ¿Verdad? Con este muchacho que ha sido pero extraordinario, la bendición de mi vida, ¿cierto? Porque como dice Felipe, fue aparte, individual. Él tuvo que conocer a su propio Dios, ¿verdad? Claro. Y ver a la mamá que de un día para otro, ¿cierto?, dejó de fumar, dejó de beber, dejó de decir garabato, jamás, nunca. Desde el día que conozco a Dios, no me salió nunca más una mala palabra. Qué Wow. lindo, qué tremendo. Qué lindo poder ver Amén. cómo Dios te está levantando y que tú también seas un referente para los pastores también, para que nos ayuden en esto, porque Amén. nosotros amamos a las personas. Yo siempre digo, todo tiene que ver con forma de cruz, ¿cierto? Así es. Tiene que ver con Dios, con Jesucristo y con las personas, con las almas que están ahí escuchando. Y nosotros como pastores, ¿cómo poder ayudar a estas personas? Que podamos ser capacitados. Y Dios te está Amén. levantando a ti para eso. Sí, y yo doy gracias sí. a Dios por tu vida, de verdad, que Amén. serás un referente para esta nación y muchas naciones y Amén. muchos pastores seremos preparados y capacitados por ti también. Por eso Amén. Dios te levantó y tuviste que pasar todos esos procesos. Sí, Así que yo doy pasamos. gracias a Dios, de verdad, por tu vida. Amén, pastora, yo estoy maravillada con ustedes. Bueno, esta es una de las cosas que Dios hace, nos conecta, ¿cierto?, de una forma más íntima, de amistad. Es lindo cuando te llaman amigo. Es ¿Sabes verdad. por qué? Precioso. Porque no todos son amigos. ¿Verdad? Y es lindo, sobre todo en estos caminos, porque necesitamos ese power, ese apoyo. Mira acá, yo puedo ayudar en esta área, ¿verdad? Porque Dios me levanta en esta área. Y mira, y esto también es espiritual. Tú te haces autoridad en lo que tú vences. Es verdad. Y yo siempre digo, Exactamente. yo tengo autoridad cuando voy a ministrar personas con el mundo del mundo LGTB, porque yo vencí, conozco eso. Entonces yo vencí y yo me hago autoridad en lo que yo venzo. Y no solamente vencí la homosexualidad, me recupero de una pérdida de un hijo primero, que tampoco lo sabían, pero ya ahora lo saben. Me recupero de un divorcio, de violencia intrafamiliar, de una enfermedad de pequeña. Entonces, Wow. ahora yo entiendo por qué Dios me hizo pasar por todo esto. Dios me hizo la mujer que soy hoy, una mujer guerrera, fuerte. Wow. No le creo al mundo, no le creo al humano, le creo a un Dios que está vivo y que vive Poderoso, dentro de que nosotros. Qué fuerte. Oye, un aplauso, por favor, a esa acción de Dios en la vida de Solange. Oye, el tiempo se nos va. Tú sabes que el tiempo Sí, en esto sí. de las comunicaciones no corre, vuela. Así Entonces, es. rápidamente, Felipe, ¿qué podrías decirle a jóvenes que de pronto hoy día están en un proceso de sentirse atraídos por un mundo distinto de los diseños que Dios enseña? Bueno, yo conozco el mundo. Desde muy pequeño conocí el mundo. Y yo te puedo decir que nada bueno puedes sacarte ahí. Dios me sacó de ahí y créeme que este es el mejor camino. Puede ser un camino estrecho, un camino difícil, un camino donde no va a ser fácil transitar.
pero es el mejor camino y el camino que te va a llevar a la salvación y a la gloria de Dios. Es lo mejor que puedo decir. ¡Wow! ¡Qué buen mensaje! Oye, queremos recordarles, Solange es parte de Unidos en la Fe. Amén, Felipe así es parte de Unidos en la Fe. Mi esposa. En realidad, Unidos en la Fe no es una cuestión religiosa, no, es un proyecto de transformación social cristiano, donde tenemos especialistas en cada área. Tenemos especialistas del mundo de la salud mental, tenemos psicólogos, gente del mundo de la educación, tenemos economistas. Dios nos ha entregado un modelo, un diseño económico para las naciones a la luz de la palabra, que si lo hacemos a la luz de la palabra va a funcionar. Así que queremos enviarle un fuerte, fuerte abrazo a cada uno. Solange, Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias Amén. por abrir tu corazón, darnos esta primicia, poder profundizar. Esperamos no Amén. de ninguna manera haberte hecho sentir complicada. No, amén. Muy por el contrario. Gracias por la bendición. Gracias, Felipe. Amor, como siempre, una bendición estar juntos, Sí, ¿verdad? es una bendición, estamos muy felices de este programa precioso y que Dios nos ama y ama a la humanidad, Amén, como dice así su es. palabra, porque de tal manera amó al mundo para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Así que estamos muy Amén. felices. Dios les bendiga. Así que ya sabe, un FTV, un lugar donde usted recibirá bendición, instrucción y muchas cosas más. Unidos en la fe, todos en acción. Nos encontramos pronto. Bye, bye. Bye.